Vamos por más, vamos por más. Ahora es tiempo. Ahora hay Salud en el Aire. La salud en la radio. Un programa de la Federación Uruguaya de la Salud. FUS, PIT-CNT. Construimos la salud, marchando con esperanza, alegría y confianza. Ir de frente con la gente, que es el tiempo de cambiar. Un amor y los sueños que retornan, la esperanza de los cambios por lograr un país. Luchadores por la vida, la equidad y la utopía de vivir con dignidad. El calor del compañero, el abrazo de un amigo, un sendero cristalino que nos muestra el lugar. Una brisa renovada por el pueblo, desde el suelo. Compañeras, compañeros, señoras y señores, qué gusto reencontrarnos en una nueva edición de La Salud en el Aire, La Salud en la Comunicación, el programa de radio de la Federación Uruguaya de la Salud, aquí en la Histórica 30, en Radio Nacional, en este lunes 15 de septiembre 2014, edición número 336 de La Salud en el Aire. En este momento no está lloviendo, y eso es una buena noticia, o por lo menos una noticia distinta. Señoras y señores, gracias por estar como todos los días. El abrazo fraterno a todos los compañeros de la salud privada, de la pública, del colectivo de trabajadores, a nuestro querido Matías Rodríguez en la puesta al aire de nuestro programa, y hoy con una realidad pautada por muchos hechos sociales y políticos a analizar, y con declaraciones políticas, en este caso de, actores políticos, asesores políticos que causan diferencias en distintos sectores. El asesor en economía de Luis Alberto Lacalle Pou, candidato del Partido Nacional, sostuvo en una entrevista reciente en un portal argentino denominado Infobae que hay una idea de que Uruguay no existía antes de 2004, y eso es mentira. Estaba muy bien antes de 2004, por ejemplo, dice el señor Juan Dura, entre otros tantos contenidos que están causando reacciones, y lógicamente vamos a abordar las mismas, en este caso con un querido compañero de esta casa, con el secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez. Fogata, bienvenido a La Salud en el Aire. Buen lunes, ¿cómo te va? Buen lunes, Gustavo, buen mediodía a ti, a la audiencia, a las compañeras y a los compañeros. Como tú decís, es una situación política compleja, no tan distinta de lo que esperábamos al inicio de este año, porque claramente aquí, como lo señalamos los trabajadores de la salud privada en la movilización del pasado día 10 de la semana pasada, y como lo estamos planteando el 8, que estuvimos en la puerta del Ministerio de Salud Pública, con el movimiento en defensa de la salud de los uruguayos, cuando tuvimos la reunión con la ministra de Salud Pública, cuando la ministra de Salud Pública nos entrega una rendición de cuentas públicas, ¿no? En donde en cada uno de los 5 puntos que presentamos el año pasado, con las 56.000 firmas acompañando la profundización de la reforma del sistema de salud, allí se establecían los distintos avances y las lentitudes que había en algún tema. Eso está a estudio, está a proceso y a discusión del propio movimiento, y daremos a conocer una opinión mucho más profunda del tema cuando terminamos de estudiar los gruesos documentos que nos entregó la ministra. Pero allí decíamos, ¿no?, que lo que está en disputa en este momento político en particular es claramente o avanzar en democracia siguiendo el camino de la profundización de los cambios, donde necesariamente debe haber un tercer gobierno del cambio para que el mismo se consolide, tanto en lo que hace a la reforma de salud, tanto en lo que hace a el cambio de la matriz productiva energética del país, tanto en lo que hace a la inserción internacional del Uruguay, tanto en lo que hace a seguir peleando para que, por ejemplo, no haya un número importante de uruguayos que hoy estén ganando menos de 15.000 pesos, ¿no?,
en definitiva, la distribución de riquezas como un elemento clave, o lo que se plantea como alternativa, que es la restauración neoliberal, que es el retorno a el gobierno de quienes tienen el poder, de las clases dominantes, representadas por la coalición rosada, que tiene dos cabezas visibles, Bordaberry y Lacalle, que no dudan en golpearse entre ellos. Por ejemplo, cuando necesitó Bordaberry que la gente de Lacalle les preste los votos para salvar a una posible juicio a la intendencia de Salto, al intendente de Salto, a su candidato a vicepresidente, a Cardoso, Germán Cardoso, que se cae, una intendencia que no le paga el sueldo a los trabajadores, una intendencia que tiene como supuesta gran obra poner el boleto a 11 pesos y hoy no se sostiene más, porque claro, eso se bancó con la plata de la intendencia, pero ese pozo tiene fondo, y hoy está en una situación donde tocó fondo el transporte público en Salto y donde hay una situación realmente crítica. Bueno, Lacalle conversó telefónicamente con Cardoso. Cardoso se trasladó a Bordaberry, y Bordaberry, que es un hombre que no tiene empacho en hacer cualquier cosa para sus objetivos, salió públicamente a hablar de que Lacalle lo estaba extorsionando. Entonces, bueno, esto demuestra la calaña, demuestra la categoría de la derecha. Eso sí, ¿no? Se reunieron, como ellos dicen, como una película de amor, se miraron a los ojos y guardaron las heridas pensando en el Uruguay. Es decir, ya hicieron el pacto, ya el pacto blanco-colorado sobre cómo van a gobernar y sobre todo qué cargos se van a repartir. Esto ya está acordado. La reunión entre Lacalle y Bordaberry fue eso, ¿no? Lo único que salieron diciendo es que se miraron a los ojos y decidieron dejar de lado las diferencias, porque en realidad saben que se precisan para el balotaje y saben que en ese supuesto balotaje van a definir entre los dos apoyarse mutuamente, depende de quién vaya primero, de ambos, para enfrentar al Frente Amplio y luego, si son gobierno, Dios no lo permita, repartirse con toda claridad el botín del aparato del Estado, al cual hoy hablan de que está sumamente inflado, pero hay que recordar lo que fue en su momento los gobiernos blancos y colorados, lo que fue el clientelismo político y cómo lo han utilizado históricamente. Pero además, como tú lo dices, las declaraciones públicas que están haciendo son cada día una peor que la otra. Hoy escuchamos a que Lacalle sale a hablar de que hoy va a presentar su programa. O sea, el candidato del Partido Nacional, que está haciendo una campaña de hace 3 meses, resulta que no tiene programa, lo tiene hoy recién. Y habla de que va a construir un país en el cual se puede vivir con alegría. Bueno, yo lo quiero dejar claramente establecido. A esta altura la campaña de Bordaberry y la campaña de Lacalle es la campaña de los ositos cariñosos. Los ositos cariñosos eran dos personajes muy simpáticos, con una canción muy bonita, que invitaban a vivir en un país de fantasía, en un país de alegría, en un país de felicidad, en un mundo, decían ellos, donde todos los sueños son posibles. Bueno, ese es el mensaje que nos lleva Bordaberry y Lacalle, ¿no? La derecha, la más rancia y oligárquica del país, la que nos dejó 1 millón de pobres, el 14% de la población económicamente activa desocupada, la que hizo que 160.000 uruguayos vivieran debajo de los márgenes de la pobreza, la que hizo que cerraran 8 mutualistas, que por ejemplo los trabajadores de la salud perdiéramos 33% de salario en los 5 años del gobierno de Valle, gobierno que votaron juntos estrenando el balotaje en el año 99, esa política que hizo que Bordaberry y Lacalle en estos últimos 9 años votaran en contra de la ley de negociación colectiva, en contra de la ley de libertad sindical, en contra de la reforma extrema del Centro de la Salud, en contra de lo que hace a el matrimonio igualitario, en contra de la libre voluntad para interrupción del embarazo por parte de las mujeres, en contra de la ley de responsabilidad penal empresarial, en contra de lo que ha sido la ley de tercerizaciones, es decir,
en contra de todas las medidas que han favorecido a las grandes mayorías populares en estos 9 años. Ellos votaron en contra. Y resulta que ahora nos quieren hablar de que el país que ellos, el país de la positiva, el país de la alegría, el país donde todo puede ser hasta el punto que su propuesta para combatir la delincuencia es meter lo más pronto posible a los menores de edad en la cárcel, porque en definitiva es el discurso de la derecha, el discurso de la derecha que hoy quiere ser recubierto de ese país de los ositos cariñosos, es el discurso que habla de 2 cosas: menos impuestos y mayor mano dura. Ese fue el discurso de la derecha toda la vida, en el Uruguay y en el mundo. Y hoy lo quieren recubrir con esta última pieza de Luis Alberto Lacalle, que plantea que su programa, Luis Alberto Lacalle, no, dije, es Luis Lacalle Pou, pero bueno, el papá es el papá y el hijo es el hijo, ¿no? Luis Lacalle Pou, que dice que, va a presentar su programa en el cual invita a que su programa va a ser para vivir en un país con alegría. Claramente es la campaña de los ositos cariñosos, le falta meterse adentro de un gran osito de felpa, Tito, con esa carita graciosa, invitando a la gente. Yo diría, esta película es no apta para ingenuos, ¿no? Yo creo convencido, los uruguayos que se quieren convencer con este discursito, se la van a creer hasta el momento que despierten. Y cuando despierten, el sueño se va a convertir en pesadilla. Se decía por allí que no hubo avances tampoco significativos en materia de pobreza en estos gobiernos, los últimos. Es una cosa maravillosa, ¿no? Porque fue la política económica de la derecha los que llevó al Uruguay a la peor crisis de su historia en materia económica. Salimos de esa situación de pobreza. Hablábamos de 1 millón de pobres y de 14% de la población económica activa desocupada. Hoy tenemos cercano al 6, menos del 6 de la población económica activa desocupada. Hablamos de que sacamos a 160.000 uruguayos que vivían debajo del nivel de la pobreza. Para eso se fueron las políticas sociales, para eso se sostuvieron las políticas sociales. Si ellos hablan entonces de que no existieron pobres en el Uruguay, pero yo creo que es no solo subestimar a la gente, es subestimar elementos que tienen de la tecnología. Cualquiera que tenga mala memoria o cualquiera que no se acuerde de algo, yo le invito a que se meta en Google, el amigo Google, hable con el amigo Google, ponga Uruguay 2002 crisis, y ahí están claramente demostrado cuáles son los indicadores, o que ponga Uruguay 1999 campaña de Jorge Valle, y ahí le sale la campaña de Jorge Valle, las promesas electorales que hacía eran las mismas que se hacen hoy. Valle decía lo mismo que dice Lacalle y que dice Bordaberry: menos impuestos, más seguridad y donde hay una situación de un bienestar impresionante. Valle llegó a decir que iba a eliminar los impuestos en el Uruguay. Algo que ni siquiera existe en el socialismo. Ni en el socialismo se planteó la eliminación de los impuestos. Bueno, Valle dijo que los iba a eliminar. Es la misma campaña. Entonces, nosotros hemos trabajado en la salud, claramente no podemos estar al margen de esto, no lo estamos, ni lo vamos a estar, ni vamos a ser presidentes. Vamos a encarar una campaña política de principio a fin, política. No diciéndole a nadie lo que tenga que votar, ahora sí diciéndole lo que prometen los candidatos de la derecha, y diciéndole la diferencia que podemos tener con situaciones del gobierno izquierdo que no se han solucionado. Por ejemplo, que el 60% de los trabajadores en Uruguay ganen menos de 15.000 pesos es un debe. Por ejemplo, que la reforma de salud no se profundice y logre avances mayores en áreas que debe hacerlo, es un debe. Por ejemplo, el tema de la educación sigue siendo un debe. Ahora, de la educación, que los blancos y los colorados nos hablen de los problemas de la educación. Los problemas de la educación existen en un país en donde ellos lo hicieron en la pobreza. Cuando había 1 millón de pobres, ¿de qué educación hablamos? No había ningún tipo de educación, la gente ahí lo que tenía era que comer. Y eso es lo que hoy estamos viviendo, producto de esto que pasó hace 10 años. Entonces, realmente, que te venga a invitar Luis Lacalle Pou a su país de la alegría, parece, si no fuera tan grave, parece una tragedia, parece una película tragicómica. Y lo peor, que hay operadores que antes eran analistas muy sesudos y teóricos y que se dedican a ser opinólogos, como Luis Eduardo González, que plantea
toda una serie de categorías rumbo a las elecciones nacionales, en donde resulta que lo que pesa es si tal candidato se pone la corbata a la derecha y tal otro se pone el jopo a la izquierda. Acá los candidatos tienen pasado, y el pasado de la derecha fue haber sumido al Uruguay en la peor de las pobrezas y en la peor de las emergencias sociales a lo largo de su historia. Por lo tanto, nosotros vamos a encarar una campaña, llamémosle de bien público, donde vamos a denunciar día tras día lo que ha sido la política del Partido Colorado y la política del Partido Nacional, lo que es la historia de estos candidatos, que además los tres tienen algo en común. Se educaron en el British School. Se educaron en el British School, se educaron en ese colegio en donde lo primero que hacen es enseñar a los niños a hablar inglés y a ser lo más competitivos posibles en el mundo del capitalismo. Yo creo bastante improbable que la mayoría de los trabajadores del Uruguay que votan a los blancos y a los colorados puedan mandar a sus hijos al British School. Por lo tanto, si habrá diferencias y serán intereses contrapuestos los que defienden los candidatos de la derecha. Jorge Bermúdez, querido Fogata, secretario general de la FUS, gracias por tu tiempo, por esta salud en el aire. Nos reencontramos muy pronto, ¿qué te parece? Un abrazo muy grande. Un abrazo, que andes bien. Buena jornada. Nos vamos para pronto volver también en la tarde, 15 minutos antes de las 18 horas, y a las 2 de la mañana. También vamos por más. Que pasen muy bien. Chau, chau. Vamos por más, vamos por más. Siempre juntos, siempre unidos. Salud en el aire. Fue un programa de los trabajadores de la salud privada para toda la comunidad.